Hola, mi nombre es Daniel de Rocha, tengo 27 años de edad, soy de Caracas, Venezuela, y bueno, vengo a contarles un poco bastante sobre lo que es mi testimonio de conversión con el Señor y nuestra madrecita. Bueno, practico la religión cristiana católica, y bueno, comencemos. Yo desde pequeño mi mamá me comentaba que habían como que ciertos momentos donde ella se quedaba extrañada porque decía que veía cosas que no eran normales ver en un niñito que evidentemente no tenía pleno consentimiento de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque inclusive de los 3 añitos ella me contaba que yo tenía experiencias con la Virgen María, que ella me lo cuenta y evidentemente yo le creo porque es mi mamá, pero yo no me acuerdo. Por ejemplo, yo llegué a un momento donde en esa etapa de los 2, 3 añitos, 4 añitos, yo tenía muchas pesadillas y bueno, me levantaba en las madrugadas pues con gritos muy fuertes, aterradores, y yo le decía a mi mamá que me perseguían monstruos y tal. Bueno, en fin. Hubo una noche que en medio de esos gritos, mi mamá obviamente por ser mamá, ella pues me calmó, trataba de calmarme, pero yo le dije a ella como que tranquila porque la Virgen María me cuida. Entonces mi mamá evidentemente en el momento angustiada como que no caía en conciencia, como que un niñito de 3 años le diga que la Virgen María lo cuida. O sea, evidentemente no, ella dice que no puede ser mentira, pero tampoco entendía cómo es que yo conocí a alguien que se llamaba la Virgen María. Evidentemente ella siempre nos habló a nosotros, pero que yo le haya dicho eso puntualmente, eso a ella pues le llamó mucho la atención. También me contaba que desde pequeño ella a veces me encontraba en el cuartico y yo agarrando un libro al revés y me preguntaba qué estaba haciendo y yo le decía que le estaba leyendo un cuento de la Virgen María. Entonces cuando ella se acostaba conmigo a ver cómo estaba el libro estaba al revés, entonces ella como que se reía, pero ella como que siempre se le quedaban esas cosas y me lo comentaba de grande y yo decía, wow, mami, qué bonito, ¿no? Evidentemente no es porque sea yo, pero pues gloria a Dios porque pasaban esas cosas. También recuerdo un momento que yo estaba en el cuarto, no me acuerdo si estaba leyendo uno de esos cuentos de la Virgen, pero mi hermano mayor entró, me acuerdo, y en eso como que dijo alguna grosería y yo me molesté, yo casi no sabía hablar bien y yo le dije, cónchale Kevin, ¿por qué dijiste esta grosería? Ya la Virgencita se fue. Y mi mamá como que peló los ojos y dijo, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Entonces son esas cosas que yo me preguntaba, ¿será que yo llegué a ver a la Virgen de chiquitico? No lo sé, pero todas esas cosas eran como que muchas diosidencias que ocurrieron. Pero bueno, todo eso es muy bonito, evidentemente. Comencé todo muy bonito hablando, pero evidentemente, bueno, ya ese Daniel chiquitico, pues evidentemente que la Virgencita colocó en mí desde pequeño como esa cierta pureza, pero ya fui creciendo. Obviamente empezó ya esa parte de la niñez, de la adolescencia. Ahorita haciendo un paréntesis, mi familia, pues evidentemente desde que yo era pequeño, sí practicamos la fe, pero éramos muy como básicos, era misa de los domingos, pero no tan profundamente. Digamos, mi abuela materna siempre nos inculcó el rezo del Santo Rosario. Cada vez que yo visitaba a mis abuelitas siempre rezábamos el rosario. Evidentemente a mí me daba mucho fastidio porque para mí como niño, evidentemente algo que duraba 20, 25 minutos para mí era algo eterno. Pero siempre me dejó esa semillita, siempre era como una costumbre cada vez que nos quedamos en casa de mi abuela, nuestros hermanos, pues bueno, rezamos el rosario con ella y la acompañamos. Era una manera como que también, bueno, la abuela tanto que nos daba tortas dulces, bueno, nosotros también como que vamos a dedicarle este tiempo. Evidentemente no sabíamos lo que estábamos haciendo, pero todo como que tenía algo que ver. O sea, el Santo Rosario, todo eso que pasó con la Virgen María de pequeño, algo el Señor estaba tramando conmigo y yo no lo sabía, evidentemente. Entonces, bueno, yo fui creciendo, evidentemente. Mi familia es muy futbolera, le encanta el fútbol. Yo soy el hermano del medio de otros 2, tengo un hermano menor y otro mayor, y todos jugamos fútbol. Evidentemente, la rivalidad y la competitividad en mi casa siempre va a estar. Entonces, bueno, yo era típico el hermano que era defensa central y los otros 2 eran delanteros, entonces siempre era como que el bullying, la burla. Pero bueno, no importa, yo siempre les echaba broma porque yo decía que era más calidoso que ellos, entonces ellos se ríen y no me creen. El hecho es que, bueno, nada, el fútbol va a ser un punto clave en lo que va a ser toda esta historia. Yo, evidentemente, empecé a jugar desde muy pequeñito fútbol.
Y es loco que yo enlace lo que es el fútbol con Dios, pero bueno, es la realidad, fue así como sucedió. El fútbol me aportó mucha disciplina en mi vida, mucha constancia, pero bueno, sobre todo pues el mantener siempre la mente ocupada y pues bueno, evidentemente ejercitarme tantas cosas, pero es más que todo una pasión. Y el fútbol, así como me brindo esa pasión, pues así yo hoy en día puedo decir que me apasiona las cosas del Señor. Yo seguí jugando fútbol a lo largo de todos esos años de mi vida. Llegó un momento donde evidentemente ya en la preadolescencia y la adolescencia me empecé a alejar un poco pues, de Dios. Cuando digo alejar, quiero decir que ya no sentía como que mi fe tenía sentido. O sea, en el sentido que yo seguía yendo a la misa de los domingos, pero ya quería ir como tarde porque es que hay que fastidio. O sea, un domingo donde son uno de los pocos días que yo quería o podía descansar, pues evidentemente quería era estar en mi casa, qué fastidio tener que ir a un lugar. Es decir, yo creía que creía en Dios, o sea, mi fe era muy vacía. Yo obviamente, si alguien me preguntaba, sí, yo creo en Dios evidentemente, pero no era algo que yo quizás lo demostraba con mi vida un poco, digamos, o le daba sentido a aquello. Siguieron pasando los años, evidentemente sin darme cuenta, porque yo creo que muchas veces nos pasa eso, sin darme cuenta, pues evidentemente la vida de pecado empezó como que a crecer más. Ya era como, evidentemente las amistades que te rodean en el colegio o en cualquier otro lugar, pues evidentemente no te aportaban muchas cosas buenas. Y obviamente la mente se fue como trastornando en el sentido de que ya el sentido de la pureza no existía. Evidentemente los chamos ya en mi grupo de amigos veíamos a las mujeres ya como un objeto, cosa que muy horrible. Yo no tenía conciencia de eso, yo simplemente pues seguía la corriente de los chamos y evidentemente para no ser como que alguien diferente o alguien aparte de todos esos chamos, pues yo obviamente hacía lo mismo. Entonces mientras más cosas hacías, tú eras más como que, wow, el más cool de entre los chamos, mira, yo hice esto, yo hice aquello, hubo una competencia y evidentemente todo era como una inmadurez súper nula y tonta. Evidentemente eso no me aportó para nada bueno porque inconscientemente ya tenía pues un bulto de pecados que pues yo prácticamente no confesaba y si en algún momento yo me llegaba a confesar, pues me daba mucha pena decirlo, pero al mismo tiempo no sentía pena de hacerlo. Entonces era algo contradictorio, pero yo no caía en cuenta todavía en eso. Llegó un momento donde evidentemente el fútbol para mí se hizo algo tan fuerte que yo quería obviamente cumplir mi sueño de ser futbolista. Tenía 17 años, cuando ya estaba por graduarme del colegio, como les dije, estaba pues muy apartado de Dios, porque evidentemente yo creía, pero no era para nada coherente. Entonces, ya en mi último año de bachiller, yo hablo con mis padres que, bueno, quería irme del país a jugar fútbol. Abriendo un paréntesis, actualmente yo estoy casado con mi esposa, iba a decir. Actualmente yo estoy casado con María Elisa, mi esposa. Tengo 2 añitos de casado. Tuvimos un noviazgo desde el 2011, de 11, 12 años de novios antes de casarnos. Y ella me acompañó pues en ese proceso pues de ir creciendo. En ese momento que yo quería pues irme del país a jugar fútbol, yo simplemente estaba pensando en mi sueño. En mi sueño yo obviamente era muy maduro, yo quería ser futbolista como sea. Y es ahí cuando yo de pronto prendo como que esa alarma de la fe y digo, bueno, Señor, como buen chamo rebelde e incoherente, yo le dije, bueno, Señor, si tú realmente existes, quiero que me cumplas mi sueño. Y si no me lo cumples, pues simplemente no voy a creer en ti. Fue como una especie de amenaza, o sea, horrible, me parece. Yo lo recuerdo y digo, wow, qué fuerte. Y sin embargo, eso es lo bonito del Señor, porque a pesar de que yo a Él, pues, fui súper ingrato con Diosito, Él no fue así conmigo y por eso es que ha pasado lo que ha pasado. Entonces, bueno, yo le digo eso al Señor
Y yo empiezo obviamente a orar más, a rezar más por esa semilla que venía desde mi niñez. Entonces empiezo a hacer novenas, empiezo yo mismo a rezar más, pero ya es con una intención diferente porque ya quiero como que buscar algo a mi conveniencia, pero no era buscando mi conversión. Yo no sabía lo que realmente significaba la conversión y que es algo de todos los días. Entonces se acerca el tiempo evidentemente de yo partir a ese viaje. Mi esposa en aquel momento cuando era mi novia me decía, Dani, pero si tú te llegas a ir, ¿cómo vamos a hacer? Yo no le decía nada, yo no sabía qué decirle, pero evidentemente si yo me iba y me quedaba allá, pues no creo que iba a surgir, no iba a seguir nuestra relación, nuestro noviazgo. Pero yo pensaba era en mi fútbol. Yo estaba muy disciplinado, yo entrenaba 2 veces al día fútbol, luego en mi casa hacía ejercicio. Entonces era algo que yo estaba muy mentalizado. Y acercándose el tiempo para irme, yo evidentemente quería, ya les dije otra vez, yo quería acercarme mucho más a Dios buscando ese sueño, que Él cumpliera eso, porque yo decía, si Dios hace milagros, Él también puede hacer un milagro en mí, si yo se lo pido. Y mi abuela antes me invitaba mucho a retiros espirituales, entonces cuando yo le preguntaba cuánto dura, cómo es todo eso, abuela, entonces ella me decía, no, bueno, es la mitad del día, pero vale la pena. Yo al principio le decía, no y tal, qué fastidio. Pero cuando ya tenía la intención, pues, de ser futbolista, entonces ya la cosa cambió. Entonces ya ahorita yo le pregunté a ella, mira, ¿qué pasó con esos retiros, abuela? Entonces ella me comentó que había uno cercano a la fecha y yo fui con ella. Ahí fue cuando, pues, de pronto me encontré con experiencias espirituales que yo decía, wow, la cosa es en serio. Era un padre que pues, tenía un don muy hermoso de liberación, y hubo un momento pues que empezaron, en su momento de oración, empezaron a manifestar personas, ocurrieron milagros donde una persona con silla de ruedas que tenía una enfermedad intelectual, pues de pronto se paró a caminar. Es decir, yo vi cosas que yo decía, ok, esta cosa va en serio de verdad, o sea, el tema de la fe es algo que va mucho más allá. Y en ese retiro pues viví cosas de miedo porque vi personas que como que si tuvieran espíritus malignos, pero vi como también milagros, entonces dije, de verdad que esto es en serio. Y yo me fui acercando inconscientemente cada vez un poco más y más a Dios. No fue algo de un día para otro, eso tomó mucho tiempo. Pero bueno, fui en fin al viaje. Seguía todas las noches también rezando, insistiendo, pidiéndole mucho a Dios, pero ya era con una oración diferente. Ya no era solo un Padre Nuestro para despedirme de Dios en la noche, sino ya era hablando mucho con Él. Entonces ya mi oración iba cambiando, iba sintiendo cada vez más paz. O sea, yo sentía más paz y yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces yo me acostaba con una paz increíble, sin embargo, no sentía todavía que quería a Dios. Lo veía más también como por un interés, por algo a mi conveniencia. Entonces, en fin, empiezo a hacer las pruebas con el equipo de fútbol, me empieza a ir bien, estoy muy enfocado, muy mentalizado en todo, me empezaba a cuidar, pero también iba de la par con mis oraciones. Me acuerdo que yo me iba a los entrenamientos, a muchos entrenamientos, y pues mi abuelita me regaló antes del viaje una Biblia y un librito de unas oraciones. Yo en el momento para ir a los entrenamientos yo me iba leyendo esas oraciones, y de verdad que era tanto mi fervor por mi sueño que yo lo hacía con mucha intensidad esa oración. Y recuerdo un momento en la que el tren me dejaba en una parada y yo tenía que caminar varias cuadras, era un pueblito, y claro, yo estaba solo y yo tenía que caminar y caminar, entonces yo seguía hablando con Jesús. O sea, yo no sé por qué me identifiqué, fue con Jesús. Yo hablaba con Jesús, hablaba con Él. Y no sé por qué en ese día yo, no sé, estaba tan entregado en ese momento de la oración que yo me bajé caminando y seguía hablando con Él, y yo decía, bueno, nada, la gente que me estará viendo pensará que yo soy un loco, porque... Y no sé por qué sentí que en ese momento empezaron a correr lágrimas de mi cara. Y yo decía, ¿qué es esto tan bonito que yo estoy sintiendo? Y fue en ese momento donde yo no sabía qué iba a suceder, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pero yo sentí que Jesús estaba caminando al lado mío. Y yo dije, wow, esto yo nunca lo había sentido. Yo no estaba pidiendo sentir esto,
yo estaba enfocado era en otra cosa. Y yo no sé por qué yo sentí un amor muy profundo en ese momento hacia mí, cosa que yo sentí que no merecía por mi egoísmo, por lo que yo estaba viviendo. Y yo dije, este amor era lo que yo realmente necesitaba. Yo seguí llorando y seguí caminando. Y yo decía, Señor, yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que esto, el sentirte realmente era algo más cercano de lo que me habían dicho. Y yo no me sentí señalado, yo no me sentí que evidentemente me hayan regañado porque yo era un egoísta, porque yo estaba pensando era solo en mis cosas, en lo mío, sino que Él simplemente me hizo sentir su amor. Y eso para mí fue lo que bastó. Eso para mí fue algo que me marcó en mi conversión. Yo evidentemente seguí entrenando, pero ya estaba viendo la fe un poco más diferente. Ya estaba sintiendo más confianza en el Señor, ya estaba dejando que sea su voluntad y no tanto la mía. El Señor me fue trabajando mucho y hoy en día lo puedo entender, yo puedo saber, wow, el Señor me trabajó muy sabiamente porque Él es sabio, evidentemente. Y en el transcurso, pues estuve entrenando un largo tiempo con el equipo de fútbol. Después, cuando ya sentí que mi fe estaba creciendo más y se estaba haciendo un poquito más humilde, las cosas empezaron a ir al revés con el fútbol. Empezaba a sentir más desconfianza en el campo de juego, empezaba a sentir que las cosas no estaban saliendo tan bien. De pronto lo que me había prometido el equipo pues ya no iba a ser lo que ellos me habían comentado. Hubieron familiares en las que pues bueno, sentí que no me apoyaron mucho en esa decisión y que yo necesitaba su apoyo porque era un chamo, 17, 18 años. Yo no tenía pues dinero, evidentemente. Y bueno, las cosas no empezaron a salir como yo quería. Pero ya mi oración hacia Dios no era tanto un reproche, sino que decía, Señor, ¿qué quieres entonces tú de mí? Si tú permitiste esto, si tú empezaste esto conmigo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Yo le dije, mamá, en un momento de necesidad, yo le dije, mamá, ¿cómo hago yo para leer la Biblia? Yo me la llevé al viaje sin saber, yo sabía que no la iba a leer. O sea, para hablarles claro, yo sabía que no la iba a leer, pero yo la tenía por tenerla. Me dijo, bueno, Dani, empieza leyendo los evangelios. Yo le dije, bueno, está bien. Pero un momento en el que yo me encontré muy mal, estaba muy triste, pero al mismo tiempo ya sentía cercanía de Dios. Y repito, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, yo no sabía que me estaba convirtiendo, o sea, yo no sabía nada de eso. Yo simplemente sentía amor de Dios, sentía paz y yo decía, esto me hace bien, esto es lo que yo necesito en estos momentos de tanta tensión y yo necesito seguir así. Yo todavía no sentía que yo amaba a Dios, sino que yo sentía más su amor por mí y yo decía, bueno, me gusta cómo me siento contigo, quiero permanecer contigo. En eso yo, el día que me sentía mal, pues yo agarré la Biblia y le dije, bueno, Diosito, háblame, necesito que me hables porque necesito una respuesta y necesito algo. Y yo abrí la Biblia, al azar. Me apareció un capítulo de la carta de Santiago en la que decía, no me acuerdo muy bien textualmente, pero decía, si vas a decidirte seguir al Señor, prepárate para la prueba. Yo seguí leyendo ese capítulo completo y sentí que era lo que me estaba pasando en ese momento. Yo no sabía que yo quería seguir al Señor, pero inconscientemente estaba buscándolo a Él, estaba pegado a Él. Ahí yo pues obviamente pues lloré, estaba solo en el cuarto, yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué es todo esto? O sea, yo ya estaba claro que Dios era real porque yo decía, no puede ser todo esto que está pasando, o sea, es mucha coincidencia. En definitiva, pues proseguí ese momento duro. Tuve que tomar la decisión de no quedarme pues en Europa. A mí me costó mucho porque yo decía, contra viento y marea, yo me voy a quedar como sea porque es un sueño que yo me planteé y yo en esas cosas soy muy radical. Mis papás empezaron a hablar conmigo y yo terminé cediendo en devolverme a Venezuela.
Era algo que de verdad que yo me había mentalizado, que yo sabía que no me iba a volver. Yo dije no, no y no. Y terminé cediendo. Sin embargo, el sueño permanecía en pie, yo quería seguir luchando, tenía apenas 18 añitos, yo sentí que todavía tenía como que edad para seguir luchando por mi sueño. Vuelvo a Venezuela, sigo jugando en un buen nivel allá de las personas que son de mi edad, a un torneo nacional, sub-20. Pero lo interesante es que ya cuando vuelvo a Venezuela, ya mi fe era diferente. Yo no volví como que, no, ya no creo más en ti, o peleándome con Dios. Yo volví ya con una fe profundamente como purificada. O sea, de verdad que ya mi visión de ver a Dios ya era muy diferente. Y me nace como un sentimiento, y si me preguntan, yo no sé por qué. Empecé a ir a misa solo. Empecé a leer los evangelios. Recuerdo que cuando yo empecé a leer los evangelios, que no sé por qué me nació hacerlo, yo decía, wow, me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús. Me enamoré de Él. Yo decía, no puede ser todo este tiempo, a pesar de que era joven, y yo no conocía realmente a quien yo tenía al lado. El que siempre me estaba cuidando, el que siempre estaba ahí conmigo. Claramente todos los que yo le he contado, la Virgen María ha estado también ahí presente. Ella fue un pilar para ese proceso, porque yo también, en esos momentos de oración, yo también la invocaba mucho, yo hablaba mucho con ella, yo de vez en cuando hacía un rosario solo, y yo también sentía mucho su compañía. En Venezuela empecé a ir a misa diaria. Pregúnteme cómo. Pasar de no querer ni siquiera ir los domingos, querer ir que sí que al final para cumplir con mis padres, empecé a ir a misa diaria. Pregúnteme cómo. Yo no lo sé. Empezó a surgir en mi corazón un deseo de poder confesarme, de sentirme limpio. Yo sentía la necesidad de sentirme limpio. Yo quiero sentirme bien. Yo sentía como algo en mi cabeza que me estaba como carcomiendo, que decía, no, o sea, tú tienes que dejar todo eso que has cargado. Y era un joven, o sea, era un chamo. Ustedes me dirán, bueno, no una persona que tenía 50, 60 años sin confesarme, no. Pero sentí que había como que en mí tantas cosas que cambiar que yo no me estaba dando cuenta, que Diosito con su amor empezó a hacerme entender, esto no está bien, esto no está bien. Y yo no sentí que Él me lo estaba imponiendo, yo sentí que Él me estaba mostrando que al yo seguir viviendo eso, yo no iba a sentirme bien, yo no iba a sentir la paz que yo sentía. Todo lo que les estoy contando, evidentemente, yo me estaba enamorando de Dios, digámoslo de esa manera, pero al mismo tiempo habían cosas que no seguía haciendo bien, que no terminaba de soltar. Una de las cosas que también me hizo mucho ruido fue el tema de vivir la castidad. Como les conté al principio, yo al principio, con el tema de las amistades, pues la cabeza pues la tenía llena de morbo, veía a las mujeres, a las chamas como ya un objeto, y no como alguien que se debe amar, como que se debe respetar, y empezó esa lucha. Ya sentía que quería a Dios, pero al mismo tiempo no quería soltar ciertas cosas. Entonces estaba por un lado el angelito y por otro lado el demonio diciéndome que esto es bueno, que esto te va a gustar, esto síguelo haciendo. Y fue muy duro. Pero como yo sentía un impulso de ir a la misa todos los días y de confesarme, salir de ahí, caía, sentía la necesidad de confesarme, me volví a confesar. Yo le decía a mi esposa, que en ese momento éramos novios, ella me hablaba mucho del tema de vivir la castidad, y yo le decía que no, yo no quería entender. Yo le decía, si es para vivir la castidad, yo prefiero no estar contigo. Yo hoy en día me pregunto por qué ella siguió conmigo. Yo fuera otra persona y le digo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí se llega, porque si no me vas a respetar, pues, porque voy a seguir con alguien que solo piense en él. Yo todavía me pregunto por qué ella siguió conmigo. Pues evidentemente el Señor algo trae en sus manos.
Definitivamente yo lo que puedo decir también es que el Señor ha tenido mucha paciencia conmigo. Y yo creo que ninguna persona puede decir que el Señor no puede tener tanta misericordia con esa persona si lo ha tenido conmigo. En ese momento yo no entendía la castidad, por más que me lo explicaban, yo decía, ¿por qué? Pero al mismo tiempo, yo no me sentía bien cuando no la practicaba. Entonces yo decía, no me siento bien, me siento mal. Me siento mal y podré buscar cualquier excusa y me siento mal. Me iba a confesar, volví a caer, volví a confesar hasta que llegó un momento que bañándome yo decía, Señor, ya no aguanto este sentimiento que me consume por dentro. Y yo decía, ya no quiero. Y me hizo una promesa de decir, bueno, vamos a aguantar 3 meses sin hacer nada, simplemente castidad. Y fue el momento donde yo me sentí más libre. Yo me sentí libre. Al mismo tiempo fue una lucha, porque no deja de ser una lucha, la tentación no dejaba de estar ahí, pero yo me sentí libre. Y yo creo que fue la única manera, el imponerme algo a mí, que yo me proponga hacer un reto como un sacrificio, que yo pude lograrlo. Obviamente con la gracia de Dios, porque no fui yo, pude lograrlo. Después de esos 3 meses yo dije, ya he superado esta primera etapa, yo quiero seguir. Yo quiero seguir, porque ya la balanza de lo que era el amor que yo sentía por Dios a las pasiones que yo sabía que no estaban bien, esa balanza empezó a cambiar. Ya las pasiones empezaron a descender y el amor por Dios empezó a subir un poco. Y yo decía, Señor, yo siento, Carita, yo te quiero. Porque si yo digo que te amo, digo, wow, es una palabra muy fuerte y yo realmente te falló mucho. Pero yo empezaba a sentir un amor por Él que yo decía, yo quiero dejar de hacer cosas que yo sé que no me hacen bien. Empecé a entender que la misa era el regalo más grande que el Señor no me pudo haber dejado. Yo decía que si yo faltaba a la misa un día y yo pudiendo ir, yo sería pues el más ingrato, porque yo decía, un regalo tan grande que es recibir el cuerpo de Cristo, que lo empecé a entender con el tiempo obviamente, pero fue cuando yo llegué de Venezuela del viaje, yo decía, este regalo yo me lo estaba perdiendo. Y yo decía, cada vez que yo comulgaba, yo me quedaba minutos y minutos después de la comunión, y yo decía, yo no me quiero ir de aquí. Mi novia, evidentemente, en aquel momento cuando empezó a ver también que yo empecé a cambiar un poquito, ella empezó a decir, wow, o sea, me empezó a dar como que esa oportunidad de tener más confianza, porque yo sé que yo la herí mucho, yo no la ayudé. Porque nuestro noviazgo evidentemente fue de un trance desde la preadolescencia a la adolescencia y llegamos a la adultez. Estamos de novios desde los 14 años. Hoy en día nos casamos a los 25, ya tengo 27. Pasamos pues por todas esas etapas. Ella me tuvo mucha paciencia, pero yo sé que al final fue el Señor. Y la misa fue el motor que yo decía, esto con la confesión no me pueden faltar. En mi casa yo me acuerdo que mi hermanito me decía, bueno, pero ¿por qué te pasa, Daniel? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás yendo todos los días? También pues sentí que recibí muchas críticas, evidentemente, porque ya lo que era mi círculo cercano de amigos ya vieron pues un cambio en mí de algo, que como he dicho en principio, ese cambio no es logrado solo por mí, todo es por la gracia del Señor. Pues mis amigos me empezaron obviamente a ver ya como diferente, no en el mal sentido de la palabra, sino que ya sabían que no era el mismo Daniel. Pero si me preguntan, yo no volvería a cambiar eso. Yo prefiero ser el Daniel que soy ahora que el Daniel de antes, que quizás puede ser un hipócrita, que pensaba más en querer caerle bien a todo el mundo, pero no ser sincero conmigo mismo. Y empecé a buscar ya más el querer de Dios que el mío. Y yo creo que colocarme eso como norte desde esos 18, 19, 20 años que empezó todo ese proceso, me ayudó mucho. Todo no fue de un día para otro, para nada. O sea, el soltar
pecados que yo sabía que no estaban bien. Y les habló de casi todo. Fue muy fuerte. El sanar heridas que esos pecados me generaron no fue de un día para otro. Pero sin embargo, la confesión fue el remedio fue el antibiótico que me sanó esa bacteria por dentro. Empecé a vivir la castidad ya con mi novia desde esos 18, 19 años. Y nuestro noviazgo cambió mucho. Ya todo era un color diferente. Ya la veía con ojos diferentes. Yo no te voy a decir que nunca sentí deseo por ella, porque si evidentemente me gusta, que era mi novia, me atraía, pero ya era una manera, a raíz de la disciplina que me generó, todas las prácticas que yo hice desde pequeño, el fútbol, todas las cosas, eso, trato de ser una persona muy disciplinada, pues la castidad para mí fue una disciplina en la que con voluntad humana y con la gracia divina, con esas dos cosas, sentí que yo pude hacerlo. Y obviamente con la ayuda de mi novia en aquel momento. A ella se le hacía más fácil que a mí, pero evidentemente me seguía gustando, pero ya yo trataba de poner más freno, trataba de decir no y saber cuándo hacerlo, obviamente. La castidad no es algo que sea fácil de vivirlo, sin embargo, con toda esta práctica de los sacramentos, el orar mucho con mi pareja, eso nos ayudó mucho cada vez que yo la visitaba, porque tuvimos un noviazgo de distancia. Ella vivía a 1 hora y media donde yo vivía. Eso fue algo muy fuerte para mí, obviamente, para ella también. Pero cada vez que nos visitábamos, que nos veíamos 1 o 2 días, pues ya a raíz de todo ese cambio que ella vio en mí, ya empezamos a ir a misa juntos. Cuando ella independientemente viniera a visitarme o yo a ella, íbamos a misa juntos, tratábamos de confesarnos también juntos. Y todo fue poco a poco, construyendo eso que el Señor quería de nosotros. No es que es un noviazgo perfecto, la conversión, pero yo decía, esto era la sal que le faltaba a nuestro noviazgo, porque era un noviazgo más del montón. Entonces yo hoy en día pienso, ¿de qué me vale tener un noviazgo igual al de los demás o más del montón si al final todos los noviazgos terminan mal? Porque uno termina usando a la otra persona, hay egoísmo, no hay falta de perdón. Entonces es un sinfín de cosas que tú dices. Los noviazgos hoy en día están muy fracturados, muy heridos, porque no está el amor del Señor. Evidentemente, si me preguntan, yo nunca tenía planeado esto en mi noviazgo, yo nunca pensé que esto iba a llegar a suceder, pero llegó. Y si me preguntan, esto es lo mejor que me pudo haber pasado a mí y a mi esposa, y en su momento cuando éramos novios. No lo pedimos, no lo buscamos, ella quizás más que yo, pero esto era lo que yo necesitaba. Empecé a verle más color a la vida, empezaba a sentir que había ya un sentido a lo que yo estaba viviendo. Porque yo decía, sí, existe un cielo, existe un infierno, yo creía en eso. Pero yo decía, ay, ¿y quiénes realmente van al cielo? Pero ya ahorita puedo entender que el cielo no es algo sino más que un premio, y quiero luchar cada día para ganarlo. Evidentemente voy a caer muchas veces, voy a seguir luchando, pero ya lo veo algo diferente, lo veo como una meta que sí es posible, pero que tengo que perseverar mucho. Hubo también un momento muy importante en mi vida, a los 20 años, en el que conocí un grupo de oración en Caracas, un movimiento que se llama Jesús, José y María, que nació en El Salvador, en Santa Ana. Mi mamá me dijo, Dani, ve para allá porque es muy bueno el grupo, hay muchos jóvenes, te va a gustar. Y obviamente fui, me llamó la atención. Y cuando fui, pues me quedé muy enganchado desde el primer momento. Las actividades que hicieron, no les puedo hacer spoiler para que vayan a ir. Me quedé enganchado, no me pelaba un lunes allá.
el Señor me llamó a servir allá, a ese grupo de oración después de un año de haber ido frecuentemente. Lo curioso es que mi novia la llaman también en el mismo servicio, en otro lugar, una semana después, y eso fue como una emoción muy, muy grande. De pronto, esos dos grupos de oraciones, por cosas de Dios, obviamente, esos dos grupos se unieron e hicieron una alianza, que yo sé que no es fácil entender lo que les estoy diciendo, pero es como que en dos lugares diferentes habían grupos de oraciones del mismo movimiento. El Señor la llamó a ella, a mí también, y en otro servicio, que era otro día, pues coincidimos. Y bueno, eso fue algo muy precioso. Y antes de casarnos, eso fue un momento también muy, muy complicado tomar esa decisión porque no teníamos recursos, no teníamos un hogar, yo no tenía un trabajo, pero yo ya sentía como ese deseo de querer ya casarme, de querer ya pues darle forma a ese noviazgo que tenía tantos años. Yo ya sentía como que Diosito me quería poner eso en mi corazón. Y yo simplemente le dije a mi esposa, vamos a lanzarnos, vamos a confiar en Diosito. Fue muy difícil, lo estoy contando muy breve, obviamente, pero eso fueron meses de pensar, de cuestionarme, de decir, oye, no es fácil. El líder de mi grupo de oración me ayudó mucho a empujarme a cuestionar la fe en la providencia de Dios, confiar mucho en Él. Y nos lanzamos. Pues les cuento que no nos faltó techo, conseguí trabajo un mes antes de casarme. Y yo le había pedido a Diosito que antes de casarme me diera un trabajo y lo conseguí un mes antes. No nos faltó nada. Entonces, esto ha sido un camino de amor que evidentemente va a continuar, pero si yo les puedo resumir algo es que a pesar de que yo todo esto lo viví de joven, yo creía que amaba a Dios y no era así. Y ahorita, pues el vivirlo, el saber que hay tropiezos, pero ya ahorita todo tiene más sentido. Y yo sé que quizás cada persona tendrá su historia, tendrá su vivencia, pero si hay algo que yo les puedo invitar es que confíen en el amor de Dios. Es confiar en su amor, porque su amor no va a fallar. Si confían en ustedes mismos o en otras personas, sí se van a sentir defraudados quizás en algún momento. Pero abandónense en Él y búsquenlo de corazón. No lo busquen por un interés como quizás yo lo hice, pero Él por mucha misericordia me ayudó a encontrar lo que yo realmente necesitaba. Búsquenlo más por amor que por otra situación. Y van a ver que quizás todo en la vida va a empezar a encaminarse según los planes que Él tiene para ti, que quizás son mejores que los que tú piensas. Wow.